¿Para usted qué es conflicto? Conflicto es un desacuerdo que hay que llevarlo a su solución o su acuerdo mutuo para que no vaya a causar que pueda desarrollar en un desastre mayor de acuerdo a la magnitud del mismo. ¿Y lo considera malo o bueno? Pues el conflicto en sí no es malo, sino que puede ser malo, pero de acuerdo a la solución es lo que lleva a cabo su solución, para que no sea malo. ¿Qué es conflicto? Para mí, conflicto es un problema. ¿Lo ves positivo o negativo? Yo lo veo negativo en el sentido de que un problema nos trae muchos inconvenientes con las personas que lo tengamos. Pero si llegamos a resolverlo, nos ponemos de acuerdo con esa persona, entonces va a ser positivo porque terminaremos en buenos términos y llegaremos a acuerdos positivos. ¿Qué es conflicto? Para mí un conflicto es un problema que se presenta entre dos o varias personas. Puede ser personal, laboral o en diferentes ámbitos de la vida. Ok, ¿y para usted el conflicto es positivo o negativo? Bueno, para mí lo veo positivo, siempre y cuando se trate de solucionar, hablando entre los dos o entre varias personas, o en el trabajo o en la vida personal, y que se llegue a la solución mejor posible. Gracias. ¿Para usted qué es el conflicto? Es una discusión o un pleito. ¿Y es algo malo o es algo bueno? ¿Usted lo considera malo o bueno? Depende de lo que se esté cuestionando en este momento. Si es algo que se tergiversa positivo, pues será bueno o depende. Ciertamente cuando escuchamos conflicto nos referimos a dificultades, problemas o cosas sin resolver. Más sin embargo, pues en la actualidad, pues un conflicto se puede convertir en una oportunidad, en el sentido de que si tenemos alguna situación, sea laboral o sea personal, pues un conflicto puede llevar a varias soluciones, ¿verdad? Siempre y cuando ambas partes pues lleguen a una solución con el diálogo correcto. Los conflictos son parte de la vida. En realidad el conflicto es cuando no hay un acuerdo entre dos o más personas o partes y cada parte trata de que su punto o su posición sobresalga sobre el de la otra persona. Los conflictos pueden ser negativos o positivos. Depende de las estrategias que se utilicen, porque a veces ambas partes pierden. En algunas ocasiones una parte gana y la otra pierde, y cuando un conflicto resulta positivo es cuando ambas partes ganan. Entonces, depende cómo se maneje, porque hay personas que evitan el conflicto, huyen a pesar de las consecuencias donde pueden salir ellos lastimados o la otra persona, y eso no es una buena estrategia. Hay otros que por medio de una comunicación no asertiva violentan los derechos de las demás personas para poder hacer que su posición sea la que salga favorecida. Hay otros que tratan de confrontar el conflicto buscando una solución que sea satisfactoria para ambas partes, que esa es la idea del conflicto, en donde ninguno salga perdiendo, sino que se llegue. ¿Para usted qué es el conflicto? Para mí el conflicto es cuando dos personas no concuerdan con el pensamiento de cada uno, entonces de ahí es donde nace un conflicto. ¿Y para usted el conflicto es bueno o malo? Depende, es bueno porque para eso, para arreglar las cosas, los problemas, se tiene que hacer, o sea, se forma un conflicto. Entonces es la forma de aclarar los problemas. Y también es malo porque también usando los conflictos se forman los problemas y así sucesivamente. ¿Qué es conflicto? Es cuando dos personas están en desacuerdo con algún asunto. ¿Usted ve el conflicto positivo o negativo? Positivo, ¿Por qué? porque permite resolver el problema y llegar a un acuerdo. Ok, de igual manera tenemos que tener claro que un conflicto siempre va a ser una parte natural en nuestra vida.